Hola compañeros, bienvenidos a este video. Somos Joshua y Emiliano y en esta ocasión les vamos a hablar sobre la resistencia eléctrica y la ley de Ohm. Resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición al paso de la corriente eléctrica. Sabemos que la corriente eléctrica es el paso de electrones por un circuito o a través de un elemento de un circuito. Según lo dicho, podemos concluir que la corriente eléctrica es un movimiento de electrones. Dependiendo del tipo, material y sección de cable o conductor por el que tenga que pasar los electrones, les costará más o menos trabajo. Un buen conductor casi no les ofrecerá resistencia a su paso por él. Un aislante les ofrecerá tanta resistencia que los electrones no podrán pasar a través de él. Ese esfuerzo que tienen que vencer los electrones para circular es precisamente la resistencia eléctrica. En general, la magnitud de la intensidad de la corriente depende de la magnitud del voltaje o diferencia del potencial. Para cualquier conductor particular, la razón entre el voltaje que se aplica y la corriente eléctrica producida se llama resistencia, y se designa con la letra R, es decir, resistencia eléctrica es igual a voltaje entre intensidad de la corriente. Si el voltaje se mide en volts y la corriente en amperes, entonces la resistencia tiene como unidad el volt-ampere, que se denomina ohm, y se designa con la letra griega omega. Otras unidades de resistencia son el microohm y el megaohm. Un microohm equivale a 10 a la menos 6 ohms y un megaohm equivale a 10 a las 6 ohms. La resistencia de un conductor es la que determina cuánta corriente circula a través de él cuando se le aplica una diferencia de potencial. Sin embargo, hay dos factores que debemos considerar. Uno de ellos es el hecho de que cuando una corriente eléctrica pasa por un conductor, éste se calienta. Ahora bien, si se calienta demasiado, su cubierta aislante podría quemarse y a fin de cuentas el alambre terminaría por deteriorarse. Otro factor es que aunque la resistencia del alambre permite el flujo de cierta cantidad de corriente, a través del conductor no puede pasar más corriente de la que la fuente emite. Las fuentes de energía tienen un límite de seguridad máximo que pueden alimentar antes de quemarse. Resistencia de la carga. Básicamente un circuito consta de lo siguiente. 1. Una fuente de energía, fuente de FM. 2. Alambres conductores. 3. Un dispositivo que aprovecha la energía eléctrica del generador para efectuar una función útil. Estos dispositivos se llaman carga y convierten la energía eléctrica suministrada por la fuente en otra forma de energía, por ejemplo en luz, calor, sonido, etc. Resistencia de la fuente de energía. En todo aquello que conduce corriente eléctrica, existe cierta cantidad de resistencia. En un circuito eléctrico, los electrones salen de la terminal negativa, después de circular por los alambres y a través de la carga entran de nuevo a la fuente de energía por la terminal positiva. Y luego pasan a través de la fuente para completar el circuito. Por consiguiente, en la fuente existe cierta cantidad de resistencia. Además, toda fuente de energía tiene alguna resistencia interna, cuyo valor es muy pequeño comparada con el de la carga. Resistores. Los alambres que se usan para conectar dispositivos eléctricos tienen una resistencia muy pequeña. Por ejemplo, los alambres que se usan en el cableado de una casa tienen una resistencia de 0.004 ohms por cada metro de longitud. Por esta razón, si en un circuito eléctrico la resistencia de la carga es muy baja o el voltaje es muy alto, puede fluir demasiada corriente y producirse un cortocircuito. Si no hubiese resistencia en un circuito, o la resistencia se redujera súbitamente casi a cero, se tendría un flujo de corriente muy grande. Este fenómeno de no resistencia y de corriente muy alta se denomina cortocircuito. Para disminuir la intensidad de la corriente que fluye por un circuito, se puede aumentar la resistencia de los alambres de conducción de la fuente y de la carga. Es importante mencionar que la resistencia de la fuente y de la carga son intrínsecas a los dispositivos y no se pueden cambiar. Con respecto a los alambres conductores, debido a que su resistencia es muy pequeña, se necesitarán kilómetros para tal efecto. La resistencia de un conductor varía directamente proporcional a su longitud. Los componentes eléctricos que se manufacturan especialmente para tener una resistencia específica se llaman resistores o resistencias y se usan para aumentar la resistencia en un circuito. Los resistores pueden obtenerse una amplia gama de valores que van desde unos cuantos hasta millones de ohms. Estos dispositivos se integran a los circuitos eléctricos para proporcionar resistencia de gran magnitud en comparación con la de los alambres. Fusibles. Un fusible es un dispositivo de seguridad que abre el circuito eléctrico, el cual está conectado para evitar daños cuando ocurre un cortocircuito. Los fusibles están construidos con un filamento metálico que se funde cuando pasa por una gran cantidad de corriente, lo cual interrumpe el circuito. Cuando un fusible queda inutilizado, hay que cambiarlo por otro, pero es importante detectar la causa del corto y corregir la falla.
Ley de Ohm. El científico alemán George Ohm descubrió que, para una amplia gama de materiales conductores y una gran variedad de diferencias de potencial, la razón, voltaje sobre corriente, es siempre constante para un conductor dado. En estos casos, el valor de la resistencia permanece constante cuando varía el voltaje. Matemáticamente, significa que la intensidad de la corriente varía de forma directamente proporcional con el voltaje aplicado. La constante de proporcionalidad K es igual a 1 sobre resistencia, es decir, que la corriente es igual a la constante de proporcionalidad por el voltaje, que es igual a 1 sobre resistencia por voltaje. Luego quedaría voltaje sobre resistencia. La figura de la relación lineal está plasmada en la gráfica de la figura 3.47. Gráfica de intensidad de corriente frente a voltaje aplicado en un conductor que obedece a la ley de Ohm. Cuando una carga tiene una resistencia constante cuyo valor es independiente de la magnitud de voltaje, decimos que obedece a la ley de Ohm. Los conductores en los cuales la resistencia, voltaje sobre corriente, no es constante se llaman conductores no óhmicos. A continuación se nos presentará un problema y dice: un motor con una resistencia de 30 ohms está conectado a una fuente. Determina el voltaje de la fuente si la corriente del circuito es de 4 amperes. Utilizaremos la fórmula resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Despejando y quedando, voltaje es igual a resistencia por corriente. Sustituiremos los valores de resistencia y corriente por 30 ohms por 30 amperes. Se multiplicarán estos dos valores, quedando como respuesta final voltaje es igual a 120 voltios. Bueno, ahora se nos presenta el siguiente problema. El faro de un automóvil con una resistencia de 40 ohms se alimenta con una batería de 12 voltios. ¿Cuál es la corriente en el circuito? Bien, la solución que nos da es que la resistencia eléctrica es igual al voltaje entre la intensidad de la corriente. Pero nosotros no buscamos la resistencia eléctrica, buscamos cuál es la corriente en el circuito, por lo que tendremos que despejarla ahí, que es la intensidad de la corriente. Así que la pasamos multiplicando con la resistencia eléctrica y después vamos a pasar la resistencia eléctrica dividiendo y quedaría intensidad de la corriente es igual a voltaje entre resistencia eléctrica. Ahora lo único que faltaría sería sustituir los valores. El voltaje sería igual a 12 voltios y la resistencia eléctrica son 40 ohms. Se divide y el resultado es 0.3 amperios. Hay que recordar que la intensidad de la corriente, su unidad son los amperios.